El sol de Sevilla se filtraba a través de las persianas, creando un juego de luces y sombras en la habitación. Aquel día comenzaría a ayudar a mi sobrino con su proyecto laboral. La idea me llenaba de emoción, aunque también me recordaba la tensión que se había instalado en mi hogar. Mi matrimonio, una vez sólido, se desmoronaba poco a poco, como las viejas paredes de una casa olvidada. Mientras preparaba el café, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el silencio pesado que me rodeaba. Cuando él llegó, llevaba consigo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Su mirada reflejaba la presión que sentía por cumplir con las expectativas en su trabajo. Me sonrió al entrar, y esa sonrisa me hizo olvidar, aunque fuera por un instante, los problemas que acechaban en mi vida personal. Nos sentamos en la mesa del comedor, rodeados de papeles desordenados y tazas vacías. Comenzamos a revisar su presentación. La conversación fluyó entre risas y correcciones. Sin embargo, cada vez que me miraba a los ojos, una chispa de algo más profundo surgía entre nosotros. Intenté concentrarme en sus ideas y no en esa atracción que empezaba a tomar forma en mi interior. Era un sentimiento prohibido que no debía existir. Pero cada palabra suya resonaba dentro de mí como un eco lejano. A medida que avanzábamos con el proyecto, noté cómo la tensión aumentaba en él. Se frustraba fácilmente al recordar las dificultades pasadas, errores cometidos que habían afectado su desempeño laboral. En una pausa, mientras revisábamos unos gráficos, mencionó cómo había fallado en cumplir con un plazo importante por no haber pedido ayuda a tiempo. Al escuchar eso, sentí un nudo en el estómago. No solo era su culpa, yo también había fallado al no darme cuenta antes de lo que le sucedía. La culpa comenzó a invadirme mientras pensaba en lo poco que había podido hacer para protegerlo. Un torrente de preguntas asaltó mi mente: ¿cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho mal? La sensación de impotencia era abrumadora. El tiempo pasó rápido entre correcciones y sugerencias, pero cada instante se volvía más complicado para mí emocionalmente. Las risas se convertían en silencios incómodos cuando nuestras miradas se encontraban demasiado tiempo. La conexión crecía y eso me aterrorizaba, sabía que no debería sentirme así hacia él. Cuando finalmente terminamos por ese día, él se despidió con un abrazo cálido que encendió aún más esa chispa entre nosotros. Al cerrar la puerta tras su salida, el eco del abrazo resonó dentro de mí como un recordatorio de lo prohibido que era ese deseo oculto. Me senté sola en la mesa desordenada, rodeada de papeles arrugados y tazas vacías. La realidad volvió a golpearme con fuerza: mi matrimonio estaba al borde del colapso y yo estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mi mente vagó por los recuerdos felices junto a mi pareja, sin embargo, esos momentos parecían tan lejanos ahora. Decidí salir a caminar por las calles adoquinadas de Sevilla para despejarme un poco antes de enfrentar la noche vacía en casa. El aire fresco contrastó con el calor acumulado durante el día mientras pasaba junto a bares llenos de risas y música flamenca resonando desde dentro. Las tapas humeantes eran una invitación constante para detenerme y disfrutar del momento, sin embargo, mi mente seguía ocupada pensando en lo ocurrido. Mientras caminaba por la Plaza Nueva, observé cómo las parejas reían y disfrutaban juntas, eso solo amplificó mi sensación de soledad. Regresé a casa sintiendo un vacío aún más profundo dentro de mí al darme cuenta de que mi matrimonio ya no ofrecía consuelo ni compañía. Esa noche intenté distraerme viendo televisión, pero mis pensamientos regresaban incesantemente al abrazo cálido y sincero de mi sobrino. Como sus ojos brillaban cuando hablábamos sobre sus sueños profesionales me hacía cuestionar si alguna vez podría encontrar ese tipo de conexión nuevamente. Al final del día comprendí que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente entre ellos o permitirles afectar nuestra relación laboral. Sin embargo, cada intento por aclarar mis pensamientos era interrumpido por recuerdos del pasado, momentos compartidos con alguien que ya no parecía ser el mismo. El siguiente encuentro sería crucial: tenía que encontrar una manera de ayudarlo sin dejarme llevar por esa atracción creciente e incontrolable hacia él. Pero sabía también que cada vez sería más difícil mantener las cosas separadas mientras esa conexión continuara creciendo sin control. A medida que me preparaba para dormir aquella noche, sentí una mezcla inquietante entre esperanza y miedo ante lo desconocido.
Sabía que estaba al borde de algo significativo pero también peligroso si no encontraba el camino correcto para manejarlo todo antes del próximo encuentro laboral con él. La lucha interna era palpable mientras cerraba los ojos intentando descansar, sin embargo, los ecos del día seguían resonando dentro mío como una melodía triste e inevitablemente hermosa al mismo tiempo. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación con un resplandor cálido. Me levanté sintiendo el peso de las decisiones que había tomado y de las que aún no había tomado. El día prometía ser largo, lleno de trabajo y de incertidumbre. Mientras preparaba el café, recordé la discusión del día anterior, como su mirada había brillado con una mezcla de frustración y deseo al hablar sobre el proyecto. Cuando llegué a su casa, el ambiente era tenso pero familiar. Las paredes estaban adornadas con recuerdos felices, fotos de momentos compartidos en familia. Sin embargo, en ese instante todo parecía diferente. La atracción que había comenzado como un susurro se convertía en un grito silencioso que resonaba entre nosotros. ¿Te parece si empezamos por revisar los informes?, me preguntó al abrirme la puerta. Su voz tenía un tono casi desafiante, quizás él también sentía la carga del momento. Claro, respondí mientras me acomodaba en la mesa, intentando desviar mi mente hacia lo práctico. Pero cada palabra que intercambiábamos se impregnaba de una tensión palpable. A medida que avanzábamos en el trabajo, las largas horas comenzaron a difuminar las líneas entre lo profesional y lo personal. La conversación fluía entre gráficos y estadísticas, pero también se colaban anécdotas sobre nuestras vidas. En un momento dado, él mencionó un recuerdo de su infancia, una tarde en el parque donde había intentado volar una cometa y había fracasado estrepitosamente. Me acuerdo que me sentí tan frustrado, dijo con una risa nerviosa. Pero al final mi tía me dijo que lo intentara de nuevo. Su mención me conmovió, yo era esa tía y siempre había querido ser su apoyo incondicional. A veces hay que aprender a levantarse después de caer, respondí tratando de mantener la voz firme. La conversación derivó hacia temas más profundos, sueños no cumplidos y deseos reprimidos. En esos momentos vulnerables, ambos nos acercamos más emocionalmente. La distancia física se acortaba sin que nos diéramos cuenta. Cuando finalmente decidimos hacer una pausa para cenar algo ligero, el ambiente se tornó aún más íntimo. La risa resonaba entre nosotros mientras compartíamos tapas y recordábamos viejos tiempos. Sin embargo, cada bocado parecía estar cargado con algo más, una chispa invisible flotaba en el aire. ¿Te gustaría salir a dar un paseo después?, sugirió él inesperadamente. Sí, claro, respondí sin pensar demasiado en las consecuencias. Caminamos por las calles adoquinadas de Sevilla bajo la luz tenue de las farolas. El aroma a tapas recién hechas llenaba el aire mientras pasábamos junto a bares llenos de risas y música flamenca. Todo parecía perfecto y terriblemente equivocado al mismo tiempo. La conversación fluyó naturalmente mientras paseábamos, reíamos sobre anécdotas familiares y discutíamos sueños perdidos bajo la luna brillante que iluminaba nuestras caras. En ese instante todo lo demás desapareció, mi matrimonio deteriorado, las expectativas sociales, los juicios ajenos. Fue entonces cuando ocurrió, en medio de una risa compartida sobre un viejo chiste familiar, nuestras miradas se encontraron intensamente. Un silencio repentino envolvió el momento como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Sin pensarlo dos veces, nos besamos. Fue un roce suave al principio pero rápidamente se transformó en algo más profundo e intenso. Los latidos del corazón resonaban en mis oídos mientras todo lo demás se desvanecía. El beso fue breve pero poderoso. Cuando nos separamos, ambos sabíamos que nada volvería a ser igual entre nosotros. La confusión y la culpa comenzaron a aflorar inmediatamente después del momento compartido. Esto no debió pasar, murmuré apenas audible mientras apartaba la mirada hacia el suelo empedrado. Él asintió lentamente sin poder articular palabras, sus ojos reflejaban tanto deseo como miedo ante lo desconocido que habíamos desatado. Regresamos a casa con una mezcla abrumadora de emociones, alegría por haber cruzado esa línea prohibida y miedo por lo que significaría para nuestro futuro juntos y separados. Al llegar a casa, me enfrenté nuevamente al silencio abrumador del hogar vacío donde vivía con mi esposo,
cada rincón recordaba momentos felices ahora lejanos e irreales. La lucha interna continuaría mientras intentara reconciliar lo ocurrido con mi vida cotidiana. Pasaron los días entre encuentros furtivos para trabajar juntos, cada uno traía consigo recuerdos del beso robado como un eco constante en mi mente. Las risas compartidas ahora estaban cargadas de tensión, cada mirada se volvía más intensa pero también más complicada. El proyecto avanzaba lentamente debido a nuestra distracción mutua, trabajábamos codo a codo pero siempre sintiendo esa atracción latente entre nosotros como una sombra persistente detrás de cada palabra intercambiada. Mientras tanto, mi matrimonio seguía deteriorándose lentamente aunque intentáramos mantener apariencias ante los demás. Las conversaciones eran superficiales e insípidas, ambos sabíamos que ya no éramos los mismos desde aquel beso inesperado bajo la luna sevillana. Una tarde lluviosa decidimos quedarnos adentro trabajando hasta tarde nuevamente, el sonido del agua golpeando los cristales creaba una atmósfera íntima propicia para conversaciones profundas sobre nuestros sentimientos ocultos e inseguridades personales. Creo que necesitamos hablar sobre lo sucedido, dije finalmente tras varios minutos llenos de silencio incómodo tras otra jornada laboral intensa. Él asintió pero no dijo nada al principio. Su expresión mostraba confusión mezclada con deseo reprimido nuevamente mientras luchábamos por encontrar palabras adecuadas para describir lo complicado del momento actual entre nosotros dos tras aquel beso robado hace días atrás. No sé qué hacer contigo, confesó finalmente rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba como si fuera tangible en ese instante preciso lleno tanto de emoción como incertidumbre ante nuestro futuro conjunto o separado después del encuentro inesperado bajo las estrellas sevillanas semanas atrás. Un giro inesperado llegó cuando decidimos buscar respuestas dentro nuestro acerca del camino correcto hacia adelante juntos o separados tras esos momentos compartidos tan intensos e inolvidables. La noche había caído sobre Sevilla, y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas en el cielo. La atmósfera estaba cargada de emociones contradictorias mientras trataba de procesar lo que había sucedido entre nosotros. La atracción que había crecido con cada encuentro se sentía como un fuego incontrolable, y no podía ignorarlo más. Sin embargo, el peso de mi matrimonio en declive me mantenía atrapada en una red de culpa y confusión. Mientras revisábamos los documentos del proyecto, mis pensamientos vagaban hacia lo que había pasado. La llamada inesperada de mi marido resonaba en mi mente. Había expresado su infelicidad, revelando que también se sentía atrapado en esta relación deteriorada. No sé si podemos seguir así, había dicho con un tono de resignación que me hizo cuestionar todo. ¿Era posible que ambos estuviéramos buscando algo más allá de nuestras responsabilidades? Esa pregunta resonaba en mi cabeza mientras miraba a mi sobrino trabajar. ¿Te encuentras bien?, preguntó él, interrumpiendo mis pensamientos. Su mirada era intensa y llena de preocupación. No sabía cómo responderle sin dejar escapar los sentimientos que nos unían. Solo estoy pensando, respondí con una sonrisa nerviosa, tratando de desviar la atención. La tensión entre nosotros crecía cada día más, y esa noche no fue la excepción. Mientras discutíamos sobre el proyecto, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. En ese instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos. La atracción era palpable, casi eléctrica. Nuestros ojos se encontraron, y por un breve momento, todo lo demás dejó de importar. ¿Qué estamos haciendo?, susurró él al borde del abismo emocional en el que nos encontrábamos. No lo sé, respondí con sinceridad, sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la idea de cruzar esa línea tan peligrosa. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron en un acto impulsivo y desesperado por encontrar respuestas a preguntas que aún no habíamos formulado. El beso fue dulce y lleno de promesas no cumplidas, pero también cargado de la culpa que nos atormentaba. Nos apartamos rápidamente como si hubiéramos tocado algo prohibido. Esto no puede seguir así, dije finalmente, tratando de recuperar la compostura mientras el rubor invadía mis mejillas. Él asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y confusión similar a la mía. Necesitamos hablar sobre esto, sugirió con voz temblorosa. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado. Hablamos sobre nuestro matrimonio fallido y nuestras frustraciones personales, compartiendo secretos guardados durante demasiado tiempo.
Era liberador pero aterrador al mismo tiempo, cada palabra parecía acercarnos más a una decisión inevitable. En medio de nuestra charla intensa, sonó mi teléfono móvil rompiendo la atmósfera íntima que habíamos creado. Era mi marido nuevamente, su voz sonaba preocupada al otro lado de la línea. ¿Dónde estás? Te he estado buscando, dijo con un tono que me hizo sentir culpable instantáneamente. Estoy trabajando en el proyecto, respondí evasivamente mientras miraba a mi sobrino a los ojos. Él entendió sin necesidad de palabras lo que sucedía. ¿Puedo pasar por ahí?, preguntó él sin saber lo que realmente significaría esa visita inesperada. No es necesario, contesté rápidamente intentando mantener el control sobre la situación antes de que se desbordara aún más. Colgué el teléfono sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas rotas y otro lleno de posibilidades inciertas. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi sobrino, sabía que debía tomar una decisión pronto antes de perderlo todo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él después del silencio incómodo que siguió a la llamada. No lo sé, respondí sinceramente mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos encontrados. No quiero hacerte daño. Pero tampoco quiero perderte, dijo él con una sinceridad desgarradora que me dejó sin aliento. La presión aumentaba entre nosotros, era evidente que ambos deseábamos algo más allá del trabajo o la amistad familiar. Pero las consecuencias eran demasiado grandes para ignorarlas, nuestra familia podría desmoronarse si alguien llegara a enterarse. Decidimos dejar las cosas claras antes de continuar, necesitábamos definir qué significábamos el uno para el otro en este nuevo contexto tan complicado e inesperado. La conversación se tornó seria mientras reflexionábamos sobre nuestras vidas y los caminos elegidos hasta ese momento. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a abrirnos completamente acerca del futuro incierto juntos o separados, sonó nuevamente mi teléfono móvil interrumpiendo nuestra conexión emocional una vez más. Esta vez era un mensaje: he estado pensando mucho en nosotros. Era un mensaje directo y claro desde la otra parte. Las palabras parecían pesar como plomo en mis manos temblorosas al leerlas con inquietud creciente ante lo inevitable. Mientras trataba de asimilar lo sucedido y sus posibles implicaciones para todos nosotros, sentí cómo emergían nuevas preguntas desde lo más profundo. ¿Podríamos realmente arriesgarlo todo por este deseo? ¿Sería posible encontrar una solución sin destruir aquello por lo cual habíamos luchado tanto? Las luces brillantes del bar cercano iluminaban nuestro pequeño refugio temporal donde todo parecía posible hasta ahora, pero fuera esperaban realidades duras e implacables listas para reclamar su precio muy pronto. La noche se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y temores. La presión de lo que había sucedido en el bar seguía latente, un eco que resonaba en mi mente. A pesar del miedo que me invadía, la atracción era innegable. Habíamos cruzado una línea que no se podía borrar, y ahora, el deseo parecía tener su propia vida. Mientras nos dirigíamos a casa, las calles de Sevilla estaban iluminadas por faroles antiguos. El aire fresco de la noche me envolvía como un abrazo cálido, pero no podía evitar pensar en las consecuencias. La risa y el bullicio del festival cercano parecían burlarse de mi confusión interna. Las tapas que se servían en las terrazas cercanas eran un recordatorio de la vida cotidiana que aún existía fuera de nuestro pequeño mundo. El camino a casa se sentía más largo de lo habitual. Cada paso resonaba con el peso de decisiones no tomadas y caminos no recorridos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté rompiendo el silencio tenso entre nosotros. La respuesta quedó atrapada en su garganta, como si él también estuviera lidiando con la misma tormenta interna. Al llegar a casa, la familiaridad del lugar me golpeó con fuerza. Las paredes parecían susurrar secretos guardados durante años, recordándome lo que había construido y lo que estaba arriesgando. No sé si esto es correcto, musité mientras miraba hacia el suelo. Él se acercó un poco más, su presencia era reconfortante y aterradora al mismo tiempo. No tengo todas las respuestas, dijo al fin, pero quiero estar contigo. Sus palabras eran un bálsamo y un veneno, deseaba creerle, pero las sombras de mi matrimonio se cernían sobre mí como nubes amenazantes. Las luces del salón estaban apagadas, todo estaba en calma. Sin embargo, la tensión entre nosotros era palpable.
Pasamos la noche juntos, resonó como una declaración irrevocable en mi mente. La idea de perderme en ese momento me asustaba tanto como me atraía. Mientras nos sentábamos en el sofá, una parte de mí anhelaba dejarme llevar por esa conexión inexplicable que habíamos encontrado. Pero otra parte sabía que cada segundo contaba y cada decisión tendría consecuencias irreversibles. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté casi en un susurro, temiendo que mi voz traicionara lo que sentía realmente. Él tomó mi mano con suavidad y miró a mis ojos con intensidad. No podemos vivir con miedo, respondió con firmeza. La conversación fluyó entre nosotros como si hubiéramos estado hablando así durante años, cada palabra era un ladrillo que construía un puente entre nuestras almas atormentadas. Pero también era una trampa, cada palabra nos acercaba más al abismo del cual podría ser imposible volver. De pronto vi una sombra moverse detrás de la ventana, un amigo mutuo pasaba por allí y se detuvo por un instante justo frente a nuestra casa. Mi corazón se detuvo por un momento mientras contenía la respiración, su figura parecía escanear el lugar antes de seguir su camino sin mirar atrás. Él sospecha, dije casi sin quererlo, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. La realidad externa había irrumpido bruscamente en nuestro refugio emocional y eso amenazaba con desmoronar todo lo que habíamos construido esa noche. No podemos dejar que eso nos detenga, insistió él mientras trataba de calmarme con su voz suave pero firme. Sin embargo, ya podía sentir cómo la presión social comenzaba a cerrarse sobre mí como una serpiente constrictora. La noche avanzó entre risas nerviosas y momentos silenciosos llenos de complicidad, cada mirada compartida parecía sellar nuestro destino juntos aunque yo sabía muy bien los riesgos involucrados. La atracción era una llama ardiente, pero también había sombras oscuras acechando alrededor. En medio del caos emocional y los miedos latentes, decidimos dejar atrás las preocupaciones momentáneamente y disfrutar del presente sin pensar demasiado en el futuro incierto que nos esperaba al amanecer. Cuando finalmente caímos sobre el sofá exhaustos pero satisfechos tras horas hablando y compartiendo confidencias ocultas bajo la luz tenue del salón vacío, sentí como los límites se desvanecían lentamente entre nosotros. Sin embargo, a medida que los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse por la ventana, una sensación inquietante me recorrió, ¿podríamos realmente escapar sin consecuencias? ¿O estábamos condenados a enfrentar el juicio implacable del mundo exterior? Esa mañana prometía traer consigo decisiones difíciles e inevitables, ya nada sería igual después de aquella noche compartida entre secretos susurrados y deseos ocultos. Mientras observábamos cómo la luz iluminaba poco a poco cada rincón del hogar familiar donde tantas memorias habían sido forjadas, y tantas ilusiones destruidas, comprendí que este nuevo capítulo traería consigo desafíos inesperados. La realidad siempre tiene formas sutiles pero efectivas para recordarte lo frágil que es todo lo construido sobre bases inestables, quizás esa fragilidad era precisamente lo que hacía todo esto tan tentador, o tan peligroso. Así fue como comenzamos a enfrentar no solo nuestros propios deseos, sino también las repercusiones sociales e íntimas que podrían surgir al revelarnos ante los demás tal cual éramos. Dos almas perdidas buscando refugio mutuo en medio del caos emocional donde antes solo había rutina e insatisfacción. El día avanzaría inexorablemente hacia adelante mientras yo luchaba contra mis propios demonios interiores, sabiendo muy bien que esta historia apenas comenzaba. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada. A pesar de la calidez del día, una sensación helada se apoderó de mí. Los eventos de la noche anterior giraban en mi mente como un torbellino. La conexión que habíamos compartido no era solo un momento fugaz, era algo más profundo y complicado. La atracción y la culpa se entrelazaban en un nudo difícil de deshacer. Mientras preparaba el desayuno, los recuerdos me asaltaban. La risa, las miradas intensas y esa chispa que había encendido algo dormido en mí. Sin embargo, el eco de mis responsabilidades también resonaba fuerte. Mi matrimonio, aunque marchito, seguía ahí, demandando atención y cuidado. Las palabras de mi marido sobre buscar terapia retumbaban en mi cabeza como un tambor insistente. Decidí que necesitaba hablar con él antes de que todo se complicara más. Un café caliente en mano, me senté en la mesa del comedor, esperando su llegada. La casa estaba silenciosa,
como si esperara a que yo tomara una decisión. Cuando finalmente entró, su expresión era seria, pero también había un destello de esperanza. He estado pensando mucho, comenzó, mientras se sentaba frente a mí. Creo que podríamos intentar terapia de pareja. Necesitamos entender qué nos ha pasado. Su propuesta me tomó por sorpresa. Un lado de mí quería aceptar y buscar una solución para nuestro matrimonio, el otro lado sabía que había cruzado una línea con mi sobrino que podría cambiarlo todo. No sé si eso es lo que quiero, respondí con cautela. ¿Por qué no? Tal vez podamos encontrar lo que nos unió al principio, insistió él. Las palabras sonaron vacías en mis oídos. ¿Unirnos? ¿Cómo podría hacerlo cuando mi corazón estaba dividido? El dilema moral me ahogaba, cada opción parecía llevarme hacia un abismo diferente. Esa tarde decidí salir a caminar por Sevilla para despejarme la mente. Las calles adoquinadas estaban llenas de vida, turistas disfrutando del sol, aromas a tapas flotando desde los bares cercanos y risas resonando entre los grupos de amigos. Pero yo no podía disfrutarlo, mi mente estaba atrapada en una batalla interna. Mientras paseaba por el centro histórico, vi a unos amigos mutuos riendo en una terraza. Intenté sonreírles, pero la ansiedad me consumía por dentro. Uno de ellos me miró con curiosidad y preguntó, ¿estás bien? Te veo distante. Solo tengo muchas cosas en mente, respondí evasivamente. El tiempo pasó rápido y pronto llegó la noche. Al regresar a casa, encontré a mi marido sentado en el sofá con cara pensativa. ¿Has tomado una decisión?, preguntó sin rodeos. No estoy segura, admití mientras tomaba asiento junto a él. Podemos intentarlo juntos, sugirió él nuevamente. En ese momento sonó el teléfono, era un mensaje inesperado sobre mi sobrino que cambiaría todo lo que había planeado para esa semana. Mi corazón se detuvo al leerlo, había tenido problemas serios en su trabajo y necesitaba apoyo urgente. Lo siento, tengo que salir, dije rápidamente mientras me levantaba del sofá. ¿A dónde vas?, preguntó él confundido. No puedo explicarlo ahora, respondí sin mirar atrás. Las calles estaban tranquilas cuando llegué a su casa, la luz del interior iluminaba su figura mientras esperaba ansioso tras la puerta abierta. Me recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación al verme llegar tan tarde. ¿Qué ha pasado?, preguntó apenas cerrando la puerta detrás de mí. Recibí un mensaje sobre tu situación laboral, ¿estás bien?, inquirí mientras intentaba mantenerme centrada en la conversación. Él asintió lentamente pero no parecía convencido. No estoy seguro si puedo manejar esto solo. Me acerqué más a él, sintiendo esa conexión familiar mezclada con algo más intenso e inconfesable. Era difícil ignorar lo que había surgido entre nosotros, cada palabra parecía cargar un peso emocional añadido. Estamos juntos en esto, le aseguré mientras buscaba sus ojos para reconectar ese vínculo perdido entre nosotros durante tanto tiempo. En ese instante olvidé por completo mis dudas y preocupaciones sobre lo que estaba sucediendo en mi vida personal, solo quería ayudarlo a encontrar su camino nuevamente. El tiempo pasó rápidamente mientras hablábamos sobre sus problemas laborales y cómo podíamos solucionarlos juntos, pero las sombras del pasado seguían acechando detrás de cada palabra dicha entre nosotros. Finalmente le propuse, ¿podríamos trabajar juntos esta noche para preparar tu presentación? Su mirada brilló con gratitud y aceptación ante la idea de tenerme cerca otra vez para apoyarlo como antes. Pasamos horas revisando documentos y practicando discursos hasta que el cansancio nos venció poco después del amanecer. En medio del caos laboral y emocional, sentí como los límites se desdibujaban nuevamente entre nosotros. Esa atracción latente resurgía como fuego avivado tras haber estado apagado demasiado tiempo. Cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente, todo pareció detenerse por un instante eterno antes de ceder ante lo inevitable. Nos besamos nuevamente con fervor contenido como si cada uno fuera el salvavidas del otro ante este océano indomable llamado vida. De repente sonó el teléfono otra vez, esta vez era un mensaje inesperado proveniente de alguien cercano a nuestra familia. Me congelé al leerlo, alguien había descubierto nuestra relación secreta y estaba dispuesto a contárselo al mundo entero si no hacíamos algo al respecto. La realidad golpeó como un puño cerrado en mi estómago,
los ecos del pasado regresaban para reclamar lo que creía haber dejado atrás. El mensaje en la pantalla me dejó paralizada. La advertencia de que alguien había descubierto nuestra relación se repetía en mi mente como un eco ensordecedor. La tensión acumulada durante semanas ahora se manifestaba de forma tangible, como un peso que no podía ignorar. Las calles de Sevilla, con su bullicio habitual, parecían distantes y ajenas en ese momento. La idea de que un secreto tan frágil pudiera ser revelado me llenó de pánico. No solo estaba en juego mi reputación, sino también la vida de mi sobrino, quien había confiado en mí en sus momentos más vulnerables. Recordé las noches largas trabajando juntos, riendo y compartiendo confidencias. Cada instante había sido un refugio del caos que reinaba en mi hogar. Decidí que no podía dejar que esto se saliera de control. Necesitaba enfrentar la situación antes de que se convirtiera en un escándalo incontrolable. Llamé a mi sobrino, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Al escuchar su voz, me di cuenta de cuánto significaba para mí. Necesitamos hablar, dije con firmeza, tratando de ocultar la angustia que me invadía. Él percibió el tono grave y aceptó reunirse conmigo en el bar donde solíamos ir a desahogarnos después del trabajo. Las luces tenues y el aroma a tapas fritas siempre habían creado un ambiente acogedor, sin embargo, esa noche todo parecía sombrío. Al llegar al bar, lo vi sentado en una mesa apartada. Su expresión era seria, como si ya supiera lo que iba a decirle. Me senté frente a él, sintiendo que el aire entre nosotros estaba cargado de tensión. He recibido un mensaje, comencé. Alguien ha descubierto lo nuestro. Su rostro palideció al escuchar mis palabras. La preocupación brilló en sus ojos. ¿Quién lo sabe?, preguntó con voz temblorosa. No tenía respuesta para esa pregunta. La incertidumbre era abrumadora y no quería añadir más leña al fuego. Opté por centrarme en lo importante, nuestros sentimientos y las decisiones difíciles que debíamos tomar. Debemos ser cuidadosos, continué. No podemos permitir que esto afecte nuestras vidas ni nuestras familias. Él asintió lentamente, pero sabía que dentro suyo había una tormenta emocional similar a la mía. La atracción entre nosotros había crecido tanto que era imposible ignorarla, sin embargo, la realidad del mundo exterior amenazaba con aplastarnos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Era una pregunta difícil de responder. El dilema moral pesaba sobre mis hombros como una losa inmensa. No solo estaba en juego nuestra relación secreta, había vidas enteras involucradas, sueños y esperanzas construidas sobre una base frágil. No sé si podemos seguir así, respondí con sinceridad. Quizás deberíamos dar un paso atrás y pensar bien las cosas. La decepción cruzó su rostro, podía sentir cómo se desvanecía la chispa entre nosotros ante la dura realidad que enfrentábamos. Pero no podía permitirme ser egoísta, debía pensar en las consecuencias más allá de nuestros deseos inmediatos. En medio del caos emocional, decidí ser honesta acerca de mis sentimientos más profundos. La verdad es que te quiero, le confesé, pero no sé si esto es lo correcto para ninguno de los dos. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras procesábamos esas palabras cargadas de significado. Su mirada buscaba respuestas en mis ojos, yo misma aún no sabía qué quería realmente. De pronto el sonido del teléfono interrumpió nuestro momento tenso. Era otro mensaje entrante relacionado con el escándalo inminente sobre nuestra relación secreta. Lo abrí sin pensarlo 2 veces y sentí como el corazón me latía con fuerza al leerlo. Alguien cercano estaba dispuesto a hablar con familiares sobre lo sucedido si no tomábamos medidas inmediatas para detenerlo. La urgencia llenó el aire mientras miraba a mi sobrino. Ambos éramos conscientes del peligro inminente al que nos enfrentábamos. La presión emocional se convirtió en un peso difícil de soportar, cada segundo contaba y necesitábamos actuar rápido si queríamos protegernos a ambos. Decidimos salir del bar antes de ser vistos por alguien conocido. Caminamos por las calles adoquinadas hacia casa, cada paso resonando como un tambor en mi mente llena de dudas e incertidumbres sobre lo que vendría después. Sin embargo, antes de llegar a casa, decidí detenerme frente a una fuente iluminada por faroles antiguos,
el agua burbujeante parecía reflejar mis pensamientos agitados y confusos sobre nuestra situación actual. Mirando a mi sobrino fijamente a los ojos, sentí como las emociones afloraban nuevamente. No podemos seguir así sin ser claros sobre lo que sentimos realmente uno por el otro, dije casi suplicándole, ¿qué quieres tú? Él bajó la mirada por un momento antes de responder. Lo mismo, pero tengo miedo por ti y por mí. Era evidente que ambos estábamos atrapados entre el deseo y la responsabilidad familiar, cada uno luchando contra sus propios demonios internos mientras intentábamos navegar por este mar turbulento llamado amor prohibido. Sin embargo, justo cuando comenzamos a hablar sobre posibles soluciones o caminos alternativos para salir adelante juntos o separados, sonaron risas familiares cercanas desde una esquina del parque donde nos encontrábamos parados. El sonido familiar resonó como un recordatorio brutal del mundo exterior al cual pertenecíamos y del cual no podíamos escapar fácilmente. Nuestras familias estaban ahí afuera disfrutando sin saber nada acerca del torbellino emocional dentro nuestro. Las risas se acercaban más mientras mirábamos hacia donde provenían, sabía lo inevitable, si eran quienes pensaba podrían descubrirnos fácilmente. Un escalofrío recorrió mi espalda ante la posibilidad real de ser expuestos ante aquellos a quienes tanto amamos pero también tememos decepcionar. El eco de las risas se desvaneció mientras el peso de la situación se asentaba sobre mis hombros. La posibilidad de ser descubiertos era una sombra constante, un recordatorio de que nuestro secreto no era solo nuestro. La familia, siempre tan unida, ahora se encontraba en medio de rumores y murmullos que amenazaban con romper los lazos que habíamos construido a lo largo de los años. Decidí salir al balcón para respirar. Sevilla estaba iluminada por la luz tenue del atardecer, y las calles adoquinadas parecían contar historias antiguas que resonaban en mi corazón. Necesitaba claridad, un momento a solas para reflexionar sobre lo que había sucedido y lo que realmente deseaba. Mientras contemplaba la ciudad, mi marido apareció en la puerta. Su expresión era serena, pero sus ojos reflejaban una preocupación profunda. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. No podía evitar sentirme culpable, su comprensión me hacía dudar aún más de mis decisiones. Solo necesito un momento, respondí, intentando mantener mi distancia emocional. Pero él dio un paso adelante, acercándose más a mí. He estado pensando sobre nosotros. Sus palabras resonaron en el aire como un eco distante. La conversación fluyó entre nosotros como un río tranquilo, tocando temas que antes habíamos evitado. Él mencionó la idea de buscar terapia de pareja nuevamente, como si eso pudiera arreglar todo lo roto entre nosotros. Cada palabra suya era un recordatorio del compromiso que habíamos hecho algún día, pero también me hacía cuestionar si aún había amor suficiente para reconstruir lo que teníamos. La verdad es que yo también había estado pensando en lo que quería. Las noches pasadas ayudando a mi sobrino habían despertado algo dentro de mí, una chispa olvidada que ahora ardía con fuerza. Pero sabía que no podía ignorar el matrimonio en declive y las promesas hechas en otro tiempo. ¿Qué quieres realmente?, le pregunté finalmente mirándolo a los ojos. Su respuesta fue vacilante, como si buscara las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos profundos y complejos. Quiero intentarlo, quiero luchar por nosotros, dijo con sinceridad. En ese instante sentí una oleada de emociones contradictorias, amor por el hombre con el que había compartido tantos años y una atracción innegable hacia alguien más joven y lleno de sueños. La lucha entre el deber y el deseo se intensificó en mi interior. Después de unos momentos de silencio incómodo, decidí regresar al interior. La tensión seguía presente, pero había algo nuevo en nuestra dinámica, una especie de entendimiento tácito sobre nuestras respectivas infelicidades. Al entrar al salón, vi a mi sobrino sentado en el sofá con expresión preocupada. ¿Todo bien?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondí rápidamente sin querer preocuparlo más. Pero su mirada me decía que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. El escándalo había comenzado a afectar nuestras vidas cotidianas, los rumores se esparcían como pólvora entre amigos y familiares cercanos. Sabía que tenía que hablar con él sobre lo sucedido antes de que alguien más lo hiciera. Necesitamos hablar, dije mientras me sentaba junto a él en el sofá. Él asintió lentamente, su rostro reflejando una mezcla de curiosidad y temor.
¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre todo esto, respondí mientras señalaba la distancia emocional entre nosotros. Se quedó en silencio por un momento antes de hablar. No quiero perderte. Sus palabras eran sinceras y cortantes al mismo tiempo, cada sílaba resonaba con la fragilidad del momento presente. A medida que hablábamos, las tensiones comenzaron a desvanecerse lentamente, cada confesión parecía acercarnos más al entendimiento mutuo. Pero también era evidente que había límites invisibles establecidos por nuestras circunstancias actuales. Mientras tanto, los ecos del pasado seguían resonando en mi mente, las promesas no cumplidas y los sueños abandonados por el camino del deber familiar. En medio del caos emocional, comprendí algo fundamental: no podría seguir viviendo así sin tomar decisiones claras sobre mi futuro. Justo cuando empezamos a encontrar un terreno común en nuestra conversación familiar, sonó el teléfono, un sonido inesperado interrumpió nuestro diálogo profundo. Miré la pantalla y vi un número desconocido parpadeando ante mis ojos. ¿Vas a contestar?, preguntó él con curiosidad palpable mientras yo dudaba si debía hacerlo o no. Tomé aire antes de deslizar mi dedo sobre la pantalla para atender la llamada. Al otro lado escuché una voz familiar pero distante, alguien cuya existencia nunca pensé necesitaría contactar nuevamente. Hola, necesitamos hablar, dijo esa voz grave y seria. La palabra traía consigo una carga emocional inesperada. La conversación continuó mientras mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué quería esta persona? ¿Cómo afectaría esto nuestras vidas? Las respuestas parecían alejarse tanto como se acercaban las preguntas urgentes sobre qué camino tomaría después de esta revelación inesperada. Mi corazón latía aceleradamente mientras miraba hacia mi sobrino. Sabía que este momento podría cambiarlo todo para ambos. La llamada interrumpió mis pensamientos, resonando como un eco en la habitación. Miré la pantalla del teléfono y el nombre que aparecía me hizo sentir una punzada en el estómago. Era él, mi marido. La última vez que hablamos, las palabras habían sido duras y llenas de reproches. No tenía idea de qué quería ahora, pero una parte de mí se sintió obligada a contestar. Hola, dije con voz temblorosa, mientras mi sobrino me observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Necesitamos hablar, dijo su voz al otro lado, clara y directa. Quiero que nos veamos. La tensión en el aire se volvió palpable. Miré a mi sobrino, incapaz de ocultar la inquietud en mis ojos. Él asintió lentamente como si entendiera lo que estaba en juego. La decisión de acudir a esa reunión significaba enfrentar la realidad que había estado evitando. No puedo ahora, respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba un poco. Estoy ocupada. Es importante, insistió él. No quiero que esto se convierta en algo más complicado. Las palabras resonaron en mí como un recordatorio de las complicaciones que ya existían en mi vida. La atracción hacia mi sobrino y la inestabilidad de mi matrimonio eran dos caminos que parecían estar cruzándose de manera peligrosa. Dame un momento, le dije a mi marido antes de colgar. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que estaba sucediendo. Me volví hacia mi sobrino, quien seguía mirándome con una expresión seria. ¿Qué hacemos?, preguntó finalmente. Debo ir a verlo, respondí con pesar. No puedo ignorarlo. El silencio se instaló entre nosotros mientras considerábamos las implicaciones de esta decisión. Mi corazón latía desbocado, cada latido era un recordatorio del dilema al que me enfrentaba, el deber hacia una relación deteriorada o el deseo por algo nuevo y prohibido. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. ¿Era correcto dejar todo esto atrás? ¿Podría realmente enfrentar a mi marido sin sentirme como una traidora? El aire fresco de Sevilla me recibió cuando salí a la calle. Las calles adoquinadas estaban impregnadas del aroma familiar de las tapas y los bares cercanos, sin embargo, esa calidez no podía disipar el frío que sentía por dentro. El camino hacia su oficina parecía más largo de lo habitual. Cada paso era un recordatorio del peso que llevaba sobre mis hombros. Al llegar, lo encontré esperándome con una expresión seria pero vulnerable. Gracias por venir, dijo al abrirme la puerta.
No tengo muchas opciones, respondí intentando mantener la compostura mientras entraba en su espacio personal. Nos sentamos frente a frente, la tensión era casi palpable entre nosotros. Hablamos sobre nuestra relación y los problemas que ambos enfrentábamos, pero cada palabra parecía arrastrarme más hacia un abismo emocional del cual no sabía si podría salir. ¿Qué quieres realmente?, preguntó al final, sus ojos fijos en los míos con intensidad. Esa pregunta resonó profundamente dentro de mí. Quería decirle tantas cosas, sobre mis sentimientos encontrados, sobre cómo había llegado hasta aquí y lo mucho que había cambiado desde nuestra última conversación sincera. Quiero claridad, respondí finalmente, aunque sabía que lo que realmente deseaba era algo más complicado, una vida donde pudiera ser feliz sin sentirme culpable por ello. Él asintió lentamente como si comprendiera mis luchas internas. Quizás deberíamos considerar nuestras opciones. En ese instante sentí como el tiempo se detenía entre nosotros. Era como si todo lo demás desapareciera y solo quedáramos nosotros dos en esa habitación llena de posibilidades no exploradas. Pero justo cuando comenzábamos a abrirnos uno al otro nuevamente sonó el teléfono nuevamente, esta vez era un mensaje inesperado desde el número desconocido pero familiar: necesitamos hablar sobre tu sobrino. La sangre se me heló al leer esas palabras, sabía exactamente quién estaba detrás del mensaje y qué significaba eso para ambos. La preocupación llenó mis pensamientos mientras miraba a mi marido frente a mí, su mirada mostraba confusión y ansiedad por igual. No puedo seguir así, murmuré mientras buscaba las palabras adecuadas para explicar lo inminente e inevitable. Él frunció el ceño ante mi respuesta evasiva. Podía ver cómo su mente trabajaba rápidamente para entender lo que estaba sucediendo entre nosotros tres, yo, él y el secreto compartido que amenazaba con salir a la luz en cualquier momento. La conversación se tornó tensa nuevamente mientras discutíamos qué hacer ante esa amenaza externa. Cada palabra parecía llevarnos más cerca del borde del abismo emocional donde todos nuestros secretos podrían ser revelados. Finalmente decidimos salir juntos del edificio. Necesitábamos espacio para pensar lejos del caos emocional acumulado dentro de esas cuatro paredes. Mientras caminábamos por las calles vibrantes de Sevilla, cada paso parecía llevarme más lejos del lugar seguro donde había estado antes. En ese momento crucial entre los dos mundos, el matrimonio desgastado y el deseo prohibido, sentí como todo comenzaba a desmoronarse alrededor mío sin poder hacer nada para detenerlo. Y justo cuando creía haber tomado una decisión clara sobre cuál camino seguiría adelante, sonó nuevamente mi teléfono: es urgente. Miré la pantalla con horror, sabía que este mensaje podría cambiarlo todo nuevamente.